En unos días, como muy tarde el lunes, llegarán a España las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, según la ministra de Sanidad, aunque no todos podrán ponérsela. Es el caso de los mayores de 80 años. Para este grupo solo están indicadas las vacunas de Pfizer y Moderna. También está por ver qué pasará con los mayores de 65 años, si pueden recibir o no las dosis de AstraZeneca. Sanidad tiene que decidirlo hoy mismo. Buenos días, 1.800.000 dosis de AstraZeneca llegarán este mes y se sumarán a las de las otras dos vacunas. Y también en los próximos días esperamos la respuesta del Supremo sobre el recurso de Castilla y León defendiendo el adelanto del toque de queda. El presidente de la Junta asegura que era una medida necesaria y que no dudaría en volverla a tomar. Mi responsabilidad es proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León, haciendo el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. Bárcenas asegura a la Fiscalía Anticorrupción que Rajoy destruyó los papeles de la caja B del PP sin saber que él tenía una copia. En unos días comienza el juicio en la Audiencia Nacional. La llamada Ley Trans abre una nueva brecha entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno. El borrador contempla el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas y recoge como único requisito para el cambio en el registro civil la declaración expresa de la persona. Y en cuanto al tiempo, no hay novedades, siguen las lluvias. Francisco, buenos días. Así es, Pilar, y en general vamos a seguir así todo lo que nos queda de semana. Se forma una borrasca en el Atlántico que va a ir llegando desde el suroeste, va dejando precipitaciones, sobre todo en el sur de Ávila y también el sur de Salamanca. Las temperaturas van bajando poco a poco, aunque siguen todavía un poco altas, vuelve el frío de cara al fin de semana. Las vacunas que llegarán a España durante este mes se amplían con las dosis de AstraZeneca. Casi 2 millones de dosis van a llegar en los próximos días de esta vacuna, la tercera que se va a administrar en nuestro país. Pero no para todos está indicada esta vacuna. Se excluyen los mayores de 80 años y aún está por decidir qué pasará con los mayores de 65. Ya hay fecha. La vacuna de AstraZeneca llegará a nuestro país en unos días. Entre el 6 y el 8, donde empezaremos a recibir esas nuevas vacunas. En total serán algo más de 1,8 millones de dosis las que recibiremos de AstraZeneca este mes de febrero, cifra muy parecida a la que enviará Pfizer-BioNTech, mientras que de Moderna está previsto que lleguen algo más de 410.000 dosis. De momento, dice el Gobierno, el ritmo de vacunación es adecuado al número de dosis disponibles. La previsión que tenemos que en el segundo trimestre se produzca una llegada importante de dosis de vacunas que desde luego va a permitir alcanzar ese objetivo marcado por la Unión Europea de que finalizando marzo tengamos el 80% de las personas mayores de 80 años vacunadas en nuestro país. Respecto a ellos, a nuestros mayores, Sanidad ha aprobado que las vacunas de ARN mensajero se van a poner a los mayores, a las personas mayores, se van a administrar a las personas mayores de 80 años. Y eso significa que recibirán las vacunas de Pfizer y Moderna, pero no la de AstraZeneca. El motivo, la falta de estudios sobre sus efectos en este grupo de edad. Hoy sabremos además si esta limitación se extenderá también a quienes superen los 65 años. Policía y Guardia Civil serán los siguientes en recibir la vacuna contra el coronavirus. Será una vez finalizado el proceso de vacunación del primer grupo, que incluye a usuarios de residencias y personal sanitario. En el segundo grupo también estarán agentes autonómicos, municipales y los funcionarios penitenciarios. Quienes parece que no van a ser vacunados en estas primeras fases son los cuidadores no profesionales. No se les considera grupo prioritario. Entre ellos están, por ejemplo, las familias de grandes dependientes. Se sienten invisibles, pero ellos no son los únicos que demandan ser vacunados cuanto antes. ¿Dónde tenemos la sonrisa? En los ojos. Inma es cuidadora no profesional y madre de Alejandro. ¿Qué sería de él si yo me cayera enferma? Es la pregunta que se hace una y otra vez. Su hijo depende de ella las 24 horas del día, pero a pesar de ello, no es grupo prioritario en la estrategia de vacunación. Duchas cuando llegas a casa, cambio de ropa, mascarillas, ventilación. ¿Por qué? Porque es la única manera que puedo proteger a Alejandro. Y ahora mismo lo que necesitamos
es que estemos vacunadas. Por eso han escrito una carta al Ministerio de Sanidad y la respuesta ha sido que estudiarán sus casos. La misma réplica han obtenido los profesionales del transporte. Pero en cuanto nos exijan una prueba COVID, por ejemplo, de un país a otro, eso significaría que paralizaríamos el transporte. Lo que podría suponer un desabastecimiento en los mercados. Ellos también piden ser vacunados. Cambiamos de escenario y nos encontramos con Mario, técnico ortopédico. Él será vacunado en el turno de los sanitarios de ámbito privado, pero su compañera no. Hemos pedido es que todo el personal de la ortopedia que está en contacto con pacientes sea considerado de igual rango y sean considerados como personal con riesgo. Más reclamos. Los profesionales de los servicios funerarios piden ser incluidos en la primera etapa de vacunación. Creemos que es importante que nuestro personal esté protegido por estar en contacto directo con fallecidos por la COVID-19. Y los últimos en demandar la inyección ha sido el sector de la hostelería. Consideran que están altamente expuestos al virus. Y mientras los contagios experimentan un repunte, se han registrado 1.645 casos nuevos, aunque lejos de los 2.000 de la semana pasada. Han fallecido 36 personas más, 32 en hospitales y 4 en residencias. La provincia donde se ha producido más contagios es León. Precisamente en León se está llevando allí a cabo un cribado masivo y ya hay resultados de ese primer día de cribado masivo con test de antígenos. Ha concluido con 53 positivos detectados de las más de 7.000 pruebas realizadas. Por cierto, que la Junta de Castilla y León de momento no se plantea realizar test anales como sí están haciendo otras comunidades como Galicia. Antes de recurrir a esas pruebas, la Junta prefiere los test de saliva. Y en cuanto al traslado de pacientes a otras comunidades, ya hay respuesta de Cantabria. Su presidente se muestra dispuesto a abrir sus hospitales. Que encantados de aportar solidaridad, no nos han hablado de número, pero sin duda ninguna Cantabria, como tiene que ser, como debe de ser, si tiene espacios para acoger a personas de otras comunidades autónomas, lo hará encantado. España vuelve a superar los 30.000 casos. La incidencia acumulada aún no desciende de los 800 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra de fallecidos, pese a que es menor que el día anterior, sigue siendo muy elevada. 565 muertos por COVID se han registrado. Ese sentimiento de proteger la vida de las personas de Castilla y León, de proteger al sistema hospitalario de Castilla y León, de hacer el menor daño posible a la actividad económica, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que estábamos subiendo en el crecimiento intersemanal en un 147% y ahora estamos bajando al 11%. Ya han escuchado al presidente de la Junta. El adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde era necesario y asegura que volvería a ordenarlo. Ahora es el Supremo el que tiene que decidir si le da la razón o no a Castilla y León frente al recurso del Gobierno. El Tribunal Supremo tiene ahora 5 días para estudiar las alegaciones de la Junta y pronunciarse después sobre la suspensión del toque de queda que pidió el Gobierno central. Los expertos consultados se muestran divididos sobre cuál será su decisión. Las comunidades autónomas pueden tener contenidos adicionales en su estatuto y uno es el de proteger la salud de los ciudadanos. Y justificándolo como tal lo hace la orden correspondiente, yo creo que es difícil poder conciliarlo con lo que dice el decreto que declara estado de alarma. Si el Supremo diera la razón a la Junta, las sanciones se mantendrían y otras comunidades podrían modificar el toque de queda. También pudieran modificar esas horas de confinamiento y tener otro margen de actuación y mayor discrecionalidad, por lo tanto, para gestionar la situación pandémica que tenemos. Si el Supremo da la razón al Gobierno, las sanciones decaerían y el toque de queda volvería a las 10 de la noche. En cualquier caso, lo que dicte el Tribunal será solo provisional porque la sentencia definitiva puede alargarse varios meses. Para el PSOE de Castilla y León, el adelanto del toque de queda no ha servido para controlar la pandemia. Luis Tudanca cree que detrás de esa decisión hay una motivación política.
que el Gobierno de España, a pesar de haber recurrido como debía, una decisión jurídicamente muy discutible para la que el Gobierno autonómico no tenía competencias, no pidió la suspensión cautelar. Siempre he tenido la sensación de que lo que quería el Gobierno autonómico era eso, que se hubiera suspendido para tener un culpable cuando las cosas vinieran mal dadas, como ha sucedido. Hemos estado durante muchísimos días con la tasa, con la incidencia acumulada más alta de toda España. Luis Bárcenas le ha contado a la Fiscalía Anticorrupción que Mariano Rajoy destruyó los papeles de la supuesta caja B del PP sin saber que él conservaba una copia. Una confesión a modo de venganza contra el partido de quien esperaba que hiciera algo para que su mujer no entrara en la cárcel y que llega solo a unos días del juicio pendiente en la Audiencia Nacional. Luis Bárcenas comienza a cobrarse su venganza, confiesa y se presta a colaborar con la justicia porque su mujer está en prisión condenada por el caso Gürtel y asegura que se mantenía en silencio para que ella no pisara la cárcel. Ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción que desmentiría el testimonio de Mariano Rajoy en el juicio por las tramas de Francisco Correa en 2017. Yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación. El extesorero afirma ahora que le enseñó la contabilidad B del partido a Rajoy en el 2009. Tuvimos una reunión en su despacho que terminó personalmente destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación. Esa copia sería la que en su día se filtró a los medios de comunicación y que vimos en el juicio de hace 4 años. Era una contabilidad extracontable. En un escrito de 8 páginas, Bárcenas reconoce por primera vez el sistema opaco de donaciones de empresarios y sobresueldos en negro a cargos del PP. Además, Luis Bárcenas asegura que existe una grabación del extesorero ya fallecido, Álvaro Lapuerta, en la que éste confiesa todo y que le dirá a la justicia dónde está en el momento procesal oportuno, es decir, cuando convenga a sus intereses en el juicio por estos papeles con la contabilidad que comienza el lunes. Sobre la acusación de Bárcenas hablaba anoche en el programa Cuestión de Prioridades el candidato único a la presidencia del PP de Valladolid. Conrado Íscar aseguraba que el PP se ha renovado, que ha cambiado como lo ha hecho la sociedad y que los ciudadanos saben distinguir entre el viejo y el nuevo Partido Popular. Sin renunciar al pasado, que estamos súper orgullosos con todos los errores que podamos haber cometido, hay un nuevo Partido Popular. Pero es un nuevo Partido Popular, aparte por la dirección, la nueva dirección, porque las necesidades de verdad es que son otras. O sea, creo que todos lo compartimos, ha cambiado y vamos a trabajar como se está trabajando desde abajo hacia arriba, escuchando a todo el mundo para dar respuesta, como digo, a todos. ¿Y cree que la gente sabe diferenciar del nuevo partido al viejo partido? Totalmente. Y también la Dirección Nacional del partido resta importancia a la declaración de Bárcenas. El PP habla de estrategia de defensa por parte de su extesorero, del que dicen representa lo peor del pasado de la formación. Bárcenas es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ni en el PP ni en ninguna otra cuestión. Y que ahora él, que tiene que pagar sus penas desde la cárcel, utilice una estrategia de defensa para intentar poner el ventilador, pues bueno, que haga lo que quiera, es que nos da absolutamente igual. Un alto cargo del Ministerio de Igualdad se encarga de cuidar a la hija pequeña de Pablo Iglesias e Irene Montero, según denuncia la exjefa de auditoría de Podemos. Así aparece en un informe del llamado caso Neurona que investiga la formación morada. Según este testimonio, el vicepresidente tercero del Gobierno y la ministra de Igualdad usan de forma irregular a esa persona que, como alto cargo, tiene un sueldo de más de 50.000 euros anuales. Y otra polémica está en el Gobierno con el borrador de la ley trans que enfrenta a parte del Ejecutivo con el Ministerio de Igualdad. Permitirá la autodeterminación de género, que alguien se autoproclame hombre o mujer desde los 16 años y sin necesidad de la supervisión de un familiar adulto. Los desencuentros surgen también con algunos colectivos feministas. Lo que ahora es un proceso de 2 años para cambiar de sexo será un trámite administrativo, sencillo, rápido y sin supervisión. Y que al mismo tiempo no exija de ningún tipo de peritaje médico, judicial
y muchísimo menos de ningún tipo de intervención quirúrgica o tratamiento médico. Las personas trans podrán hacer su transición al género opuesto sin obstáculos. Es la llamada autodeterminación de género. Hay quien lo considera excesivo, como Lidia Falcón, líder feminista expulsada de Izquierda Unida por su crítica a esta ley. Ya, es que yo soy una mujer y ahora me meto contigo en el vestidor de señoras de un centro comercial. ¿Están desprotegidos ellos o estamos desprotegidas nosotras? El borrador de la ley contempla que cualquiera puede cambiar de sexo sin permisos a partir de los 16 años. Ni los menores se pueden cambiar el nombre por voluntad propia, ni los menores pueden hormonarse por voluntad propia, ni siquiera hormonarse cuando no tienen una edad menor de 16 años. Es el punto más polémico junto a otras consecuencias, como que las mujeres trans accedan a cuotas femeninas en la política, en el empleo o en el deporte. ¿Qué es esto de que puedan participar un personaje con una estructura física, muscular, enorme en una competición deportiva y saquen los primeros números naturalmente? Las personas transexuales no pueden ser discriminadas en la práctica de ningún deporte. La ley viene a cumplir un mandato del Consejo de Europa que obliga a despatologizar el cambio de sexo. La ministra defiende que este será el año trans. Tengan claro que este año es el año en el que sus derechos se van a ver reconocidos en la ley. Las voces contrarias surgidas en el feminismo tradicional critican su énfasis. Que se ha entregado totalmente a la causa trans y que son los únicos a los que tiene que escuchar. Las posturas se polarizan y el proceso para la ley avanza, para muchos con falta de diálogo de fondo. Esta escena se produce a diario en el AVE. Lo denuncia un usuario que lo ha grabado con su teléfono móvil en las últimas horas. Vagones llenos, sin distancia de seguridad, sin gel hidroalcohólico y sin nadie que vigile el uso de la mascarilla. Es el viaje que va desde Valladolid a Madrid. Ya saben que Portugal ha decretado su cierre de fronteras con España y esto está afectando a Castilla y León. Las autoridades lusas se lo han tomado muy a pecho y en el límite con Zamora han cavado zanjas para impedir que se pueda entrar por caminos en el país. Por el monte evitan dar un rodeo de varios kilómetros y sería la alternativa ahora que las carreteras están cortadas. Pues a lo mejor por la carretera que haya otros 8 kilómetros más o 10 por lo menos. Esta marra indica justo el límite entre ambos países. Pero llegamos a otro camino, el que une Ceadea con Cicouro. El montículo de tierra está en la parte española. Ya han cortado en España, será por motivos de que tengan otros caminos y este sea el más transitado para que puedan venir ellos. El otro que estuvimos viendo, ese ya está cortado en Portugal. La medida supone un importante varapalo para la economía de la zona. Sí, es verdad que claro, le van a hacer un fastidio a, por ejemplo, Moveros, que es un pueblo que tiene muchísimo comercio con Portugal, le van a hacer mucho daño. Viene mucha gente a comprar para Portugal y a utilizar los servicios españoles de gasolineras, supermercados, tiendas, bancos, farmacias, médico. Pero los lusos tienen razones sobradas para cerrar su territorio. María es portuguesa, lleva décadas viviendo a este lado de la raya. ¿Qué hay que cerrar? Está todo cerrado, no está trabajando casi nadie. Los niños tampoco tienen colegio, pero yo lo apoyo. A ver si después de esto la gente tiene un poco de sentido común. Durante años a esta ruta, por ejemplo, se la conoció como la del contrabando. Hoy también habría que saltarse la ley para completar su recorrido. Y una decisión judicial ha enfrentado a los vecinos de Abadengo de Torío, en León. Ha ordenado el derribo de una parte del cementerio que se construyó de forma ilegal. Las personas que están enterradas han tenido que ser exhumadas, pero no han dejado a los familiares asistir y eso ha provocado mucha tensión. En medio de un clima de tensión y con la presencia de la Guardia Civil se han exhumado los cuerpos de Araceli y Martín. Un auténtico saqueo, en una auténtica profanación, quemando las cajas para coger los huesos y meterlos en un saco. Pero ¿dónde se ha visto semejante ignominia? Por orden del juez han prohibido a la familia presenciar el proceso y la quema de los ataúdes. Las cajas no pueden salir de fuera del cementerio, señor. Es inhumano lo que han hecho. Lo primero que nos tenían que dejar ver lo que sacan de ahí, que somos la familia directa. Hace 10 años se construyó un nuevo cementerio sobre el antiguo de paredes de adobe, hecho que denunció la propietaria del terreno colindante. Una venganza. Se propuso hace 10 años sacar a mis padres de aquí
he acabado consiguiéndolo. Ahora la justicia reconoce que faltaban licencias y obliga a exhumar y a derribar las paredes y los nichos. Están enterrados en la parte que se ha hecho nueva del cementerio, que son la parte de los nichos, y por eso la sentencia dice que hay que sacarlos de ahí para poder demoler toda esa zona. Ante las discrepancias con los familiares que colocaban este mensaje a la puerta del cementerio, la actual Junta Vecinal ha decidido llevar los restos a un osario en Palacios, el pueblo de al lado. ¡Asesino! ¡Eres un asesino! Un traslado que sería temporal hasta que Abadengo disponga de un nuevo terreno para un camposanto. La localidad de Duruelo de la Sierra, en Soria, ha aparecido con pintadas que amenazan de muerte a su alcalde. Alberto Abad, edil del municipio, ya lo ha denunciado a la Guardia Civil. Las discrepancias de algunos de sus habitantes sobre la nueva gestión de la residencia pueden ser el detonante. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía Nacional han desarticulado en Cáceres una organización dedicada al fraude en la red. La banda habría obtenido más de 12 millones de euros. En la desarticulación han sido arrestadas 105 personas de 4 países. La actuación del grupo se extendió por 15 naciones, entre ellas España. Dentro de nuestro país han realizado actividades en 24 provincias, entre ellas Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. En Palencia ha sido detenido un matrimonio como supuesto autor de delitos de estafa y apropiación indebida que habrían afectado al menos a 38 personas. Los estafadores realizaban declaraciones de la renta y cuando salían a devolver, en vez de indicar el número de cuenta del cliente, ponían el suyo o el de alguien de su entorno. Al no recibir el dinero los clientes, la excusa era que había algún error o un hackeo del sistema. Se calcula que se han hecho con más de 137.000 euros. Y estas son las imágenes del traslado del narcosubmarino incautado en Galicia y que ahora viaja a Ávila. Hoy llegará a la Escuela de Policía, su destino final, después de haber salido del puerto de Vigo en un transporte especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos con lluvias que van a persistir durante lo que nos queda de semana, unos días pasados por agua, aunque eso sí, aunque bajen las temperaturas, van perdiendo 1 o 2 grados, siguen siendo altas. En algunos puntos volvemos a alcanzar los 13 o 14 grados de máxima, más de lo normal para la época, también las mínimas a primeras horas de la mañana. Los termómetros van a ir bajando y sobre todo a partir del sábado vuelve el frío invernal con heladas y también con nevadas en zonas de montaña. Gracias, Francisco. Llegamos así a las 9 menos 5 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.